Donald Trump acaba de anunciar hace unos poquitos días que ha iniciado una operación para salvar el yen, la moneda de Japón. Y es que el yen se ha depreciado en estas últimas semanas a un ritmo no visto en los últimos 40 años contra el dólar. Pero no es solo el yen lo que está en jaque, también son los bonos gubernamentales de Japón. Y esto, en un país tan endeudado, ha puesto todo su sistema financiero y toda su economía en jaque. Pero ojo, porque no solo lo ha hecho contra la economía de Japón, sino contra el resto del sistema financiero mundial. Y si te preguntas qué pinta aquí el gobierno americano y por qué está intentando salvar a Japón, a sus bonos y a su moneda, quédate porque este vídeo te interesa. Lo primero que me gustaría decirte es que el sistema financiero mundial está mucho más conectado de lo que la mayoría de la gente piensa. Y es por eso que Donald Trump y Scott Bessent, el secretario del Tesoro americano, han decidido meter sus manos e intentar salvar la economía, los bonos y la divisa de Japón. Porque el yen y los bonos japoneses no solo sostienen la economía de Japón, sino también la americana y la mayoría de las bolsas mundiales. Pero antes de entrar a explicarte en profundidad por qué ocurre esto y por qué salvar el yen realmente supone también salvar la economía estadounidense y al gobierno americano y a los rendimientos de los bonos del gobierno americano, déjame darte un poquito más de contexto de la economía japonesa y del yen para que puedas entender qué está ocurriendo. Japón es una de las economías más raras del planeta. Hasta finales de los años 80 se conocía como el milagro económico mundial. Su recuperación post Segunda Guerra Mundial fue increíble. Sus empresas eran líderes en tecnología, su real estate era el más caro del mundo. Se dice que solamente el suelo bajo el Palacio Imperial japonés valía lo mismo que todo el real estate del mercado canadiense entero, y en definitiva su economía lideraba el mundo, muy por encima incluso de la europea y la americana. Pero a finales de los 1990 esta burbuja económica explotó y lo que era un sueño japonés se convirtió en su peor pesadilla. Se tiraron más de 3 décadas donde los precios no subían, la bolsa se hundió, su real estate se hundió y prácticamente su economía entró en paro cardíaco. Tanto es así que la bolsa de Japón no recuperó hasta el 2020 los máximos perdidos en 1990. O sea, imagínate tú, 3 décadas sin recuperar el dinero invertido. El Banco Central de Japón ante esto decidió dejar los tipos de interés al 0% no solamente durante unos meses, no, fue prácticamente la primera vez en la historia donde un estado estuvo estas 3 décadas con los tipos al 0%. Durante todo este tiempo el gobierno utilizó los tipos de interés al 0% para financiarse sin límite prácticamente y ha llegado a tener una de las deudas más grandes que hay en la historia del 250% del PIB. Una cantidad tan grande de deuda sobre el PIB de un estado en prácticamente cualquier otro lugar del mundo hubiera llegado a una hiperinflación. Y en cambio en Japón no se ha visto ni de lejos este escenario. El por qué Japón no entró en hiperinflación ni tampoco quebró como otros países, como le pasó a Grecia en 2008 tras endeudarse tanto, se debe fundamentalmente a 2 motivos. El primero es que increíblemente ha habido personas, familias, empresas y estados y también bancos y aseguradoras que han decidido coger dinero prestado del gobierno japonés al 0%. Y entonces el coste de repagar la deuda, aunque tuviese una montaña inmensa de deuda, no ha sido demasiado alto, porque incluso ha habido periodos donde tenías que perder dinero para prestarle dinero a Japón, algo que no tiene ningún sentido. Y el segundo, que te hace también entender mejor el primer punto, es que el 90% de la deuda de Japón estaba en manos de sus ciudadanos, del Banco Central japonés, que tenía más de la mitad de deuda, y de bancos y aseguradoras del propio país nipón, y por eso digamos que entre ellos se prestaban el dinero, se lo devolvían sin intereses y hacen que esa burbuja no pinchase, pero han tenido lo que han tenido, que ha sido 3 décadas sin ningún tipo de crecimiento económico. Ahora bien, esta situación ha llevado a Japón al problema que tienen ahora, y es que tú ponte en situación. 3 décadas donde si tú eres japonés, cobras con una moneda que se devalúa respecto al resto de divisas del resto del mundo, no puedes ahorrar porque los tipos de interés están al 0% y no tienes ningún tipo de remuneración, y aunque compres bolsa o compres real estate, apenas se revaloriza y durante 3 décadas estuvieron en un drawdown histórico que no se recuperó hasta el 2020. Esto hizo que todos los ciudadanos, empresas e inversores que quisiesen sacar algo de rendimiento a sus ahorros tuviesen que pensar bien en cambiar el yen por otras divisas y ahorrar en divisas que tuviesen más tipo de interés, o bien comprar activos extranjeros denominados en otra divisa y así poder sacar rentabilidad. Con esta situación, los ciudadanos japoneses, los bancos, las aseguradoras, los fondos de pensiones decidieron en masa comprar deuda, entre otras cosas, del gobierno americano, y por eso Japón es el mayor tenedor de deuda extranjero del Tesoro americano. Aquí quizás ya te empieza a despertar alguna campanita de lo que comentábamos al inicio del vídeo. Y es que esta jugada, tanto para los japoneses como para los inversores de este país, tenía todo
todo el sentido del mundo. Tú piensas las dos alternativas que tienes. A, cobras en yenes, los depositas en el banco y te dan 0% y tú ves que como cada mes, año y década ese yen vale menos contra el dólar o contra el euro. O B, cambias tu yen por euros o dólares, te dan un 3 o 4% que te estaban dando en deuda americana sin ningún riesgo y encima el dólar pasa a valer el doble que los yenes, con lo que le haces un 100% con el cambio de divisa y a ese 100% le vas sacando un 4% anual sin riesgo simplemente con bonos del Tesoro americano. Y es que mira conmigo esta gráfica. En 1971 te daban 357 yenes por cada dólar y hoy solo te dan 157 yenes por cada dólar. Es decir, en este periodo has perdido la mitad de tu poder adquisitivo contra un americano. Pero encima recuerda el tema del rendimiento anual y encima aquí viene la tercera derivada. Recuerda que hablábamos de que ha habido durante 3 décadas tipos de interés al 0%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que coger prestados yenes era gratis. Y si tú coges prestada una divisa que se devalúa respecto a otra como el dólar, puedes pedir prestado en yenes, cambiarlos a dólares, apalancarte en dólares con bonos del Tesoro americano al 4% o comprar el Nasdaq que se revaloriza al 15% o el S&P al 11%, conseguir muchísima rentabilidad con ese dinero que te han prestado y tú ir devolviéndolo cada año poco a poco al 0%. Y esta dinámica lo que ha hecho es meter muchísima presión vendedora al yen, porque todo el mundo cogía yenes prestados, los cambiaba a otras divisas, es decir, vendía esos yenes y luego los iba devolviendo poco a poco con la rentabilidad que obtenía en dólares de una moneda mucho más fuerte. Quizá ya te suena el término carry trade. Fue la razón en la que en agosto del 2024, hace justamente 2 añitos, las bolsas mundiales empezaron a hacer una corrección interesante muy rápida. Y es que se hablaba de que con el repunte de la inflación en Japón, el Banco Central iba a subir tipos, el yen se iba a apreciar y la gente se iba a desapalancar. Y entonces, como la gente iba a desapalancarse de la liquidez que había conseguido en yenes, iba a vender los activos denominados en dólares o en euros para repatriar el dinero a Japón y por tanto se iba a cerrar ese grifo de liquidez inmensa que había con este 0% de tipos de interés en Japón, ¿verdad? Pues desde entonces esto está siendo poquito a poquito así. Ante el repunte de la inflación en Japón, que ya vemos cómo desde 1980 ha estado en el 0%, tenían prácticamente nada de inflación, desde el 2022 ha empezado a repuntar y llevan 2022 con un 2,5, 2023 con un 3,3, 2024 con un 2,8 y 2025 con un 3%. Pues esta situación va a hacer que el Banco de Japón poquito a poco tenga que ir subiendo tipos de interés y que por tanto ya no vaya a haber esta fuente de liquidez eterna para el mundo entero. El problema es que Japón se encuentra en una encrucijada enorme porque tiene 2 opciones. La primera sería subir tipos de interés agresivamente para combatir la inflación y también por otra parte salvar al yen y dotar de credibilidad a su divisa, pero con la contrapartida de que en un país endeudado en un 250% del PIB, si subes los costes de devolver el dinero que te han prestado, puedes tener mucho apuro económico porque vas a tener un coste de intereses de la deuda mucho mayor del que tenías ahora, o bien tienes la opción de aceptar la inflación, dejar que tus ciudadanos vean su poder adquisitivo erosionada por la inflación, permitir que tu divisa se devalúe y poder seguir repagando la deuda. Ante esto, Japón en estos últimos meses y este último año y medio ha optado por una decisión intermedia: subir tímidamente los tipos de interés e intentar intervenir el mercado de divisas para sostener el yen. Pero la realidad es que no les ha funcionado. Como podemos ver aquí, en este último mes, tras toda la intervención del Banco de Japón, el yen se ha hundido respecto al dólar, marcando nuevos mínimos. Y aquí es donde Scott Bessent y Donald Trump han decidido meterse en el mercado. Mediante 2 acciones muy bien pensadas y que tienen mucha amiga, han decidido dar al mensaje a un mercado de que van a hacer todo lo posible para que el yen siga fuerte y que Japón pueda repagar su deuda sin demasiados problemas. Las 2 acciones que han tomado desde Estados Unidos han sido las siguientes. La primera ha sido vender euros que tenía la Reserva Federal para comprar yenes. Esto es muy interesante porque uno debería de preguntarse por qué el gobierno americano vende euros, que no es su divisa, sino que son los dólares, para comprar yenes. Es decir, está favoreciendo el yen y, entre comillas, perjudicando al euro. Y la segunda acción que ha tomado el gobierno americano es aún más curiosa todavía. ¿Recuerdas cuando te dije que Japón era el mayor tenedor de deuda extranjera de los Estados Unidos de América? Pues bien, Japón podría haber decidido intentar salvar su moneda vendiendo bonos del Tesoro americano para recibir los dólares, cambiarlos por yenes y reforzar el yen, ¿no?
Pero claro, ¿esto qué hubiera hecho? Hubiera puesto mucha presión vendedora en los bonos del Tesoro americano y hubiera subido el interés que el gobierno americano tiene que pagar a los acreedores para poder financiarse en un mercado que, como vemos aquí, en un bono a 30 años ya está muy por encima del 5%, y esto es algo que hace mucho daño a los americanos. Y es que fíjate conmigo en este gráfico de aquí de la Fed, si uno mira los últimos 10 años, el coste que está pagando por financiarse el gobierno americano a 30 años ha escalado hasta los 5,20 puntos porcentuales. Si esto lo llevas al máximo histórico, se ve como se ha roto la tendencia que se inició tras la hiperinflación de los años 1970 y 1980, donde el gobierno americano se estaba financiando a solo el 1,35% a 30 años. Y esto es relevante porque en un contexto en el que el gobierno americano está teniendo déficits del 5, 6 y 7% anuales, necesita poder financiarse barato para poder mantener este descalabro de deuda que está acumulando. Y es que la deuda americana ha tocado ya los 40 trillones, superando un 100% del PIB, del peso que representa, estando por encima de lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial, y se estima que si no hay cambios en el déficit o en la productividad que tienen en Estados Unidos, en la deuda sobre el PIB en Estados Unidos podría llegar al 175% para 2056. Y es que tú imagínate, si Japón se viese en apuros y tuviese que vender al mercado el trillón de dólares que tiene en deuda americana, subiría mucho el rendimiento que el mercado exigiría a los americanos y tendríamos un serio problema, porque aquí tienen las dos gráficas juntas: cómo ha evolucionado la deuda federal respecto al PIB de Estados Unidos y cómo ha evolucionado el coste de financiarse. Tenía sentido que subiese la deuda sobre el PIB de Estados Unidos mientras el coste de financiarse bajaba, pero el problema es que ahora está disparándose y la deuda tampoco se ha reducido a proporción. Como ves, el problema de la deuda, de los déficits altos y de la inflación no es solo algo de Europa o de Estados Unidos, es algo lamentablemente de todo el mundo desarrollado y también emergente, porque la inflación es el impuesto silencioso, permite a los estados endeudarse muchísimo y repagar esa deuda con inflación, silenciosamente erosionando la capacidad de ahorros y el ahorro total almacenado de los ciudadanos. Y es que es muy gracioso porque cuando dicen la inflación está bajando, la gente se piensa que entonces los precios ya no suben, pero esto no funciona así. Si tú acumulas unos años de inflación al 5% como los que hemos tenido, o al 7% post 2020, aunque luego baje al 2%, no quiere decir que los precios ya no suban, sino que suben a un poquito menos de velocidad. Pero esto es lo que hace realmente la inflación. Aquí tenemos desde 1940 la evolución de los precios y podemos ver cómo desde el 2020 se han disparado. Fijaos esta subida tan rápida, donde pospandemia subió la inflación al 6-7%, y que aunque ahora esté subiendo al 2-3%, la curva sigue siendo muy acelerada. Y esto nos dice cuál es el futuro que nos espera. Fijaos que desde 1940 nunca ha habido un periodo en el que los precios no suban, y por eso los gobiernos tienen que intentar todo tipo de triquiñuelas para intervenir el mercado de deuda, porque los ahorradores y los inversores se están dando cuenta que el sinsentido de prestar dinero a los japoneses, a los americanos, a los europeos a tipos cercanos al cero no tiene ningún sentido y solo hace que mermar tu capacidad de ahorro. Y es que a largo plazo no hay más manera de protegerse que de la inflación que con activos que realmente te protejan contra la devaluación de la divisa. Y esto es la bolsa, es el oro, es Bitcoin y es algunos otros activos como el real estate apalancado que te permiten obtener mucho más de un 4, 5, 6% de interés anual para poder batir la inflación y conseguir rentabilidad extra. Si te estás matando a trabajar para cobrar en una divisa que sufre esta inflación, realmente estás trabajando para nada. Y da igual que sea el yen, que el dólar, que el euro, que todas van a sufrir devaluaciones, se van a ir pasando la pelota de la deuda unos a otros, unos estados intentando salvarse a sí mismo y salvando a los terceros porque todo está intraconectado, pero la realidad es que si tú no te salvas a ti mismo, nadie te va a salvar. Como ves, en la inflación aplica mucho el interés compuesto, pero donde más aplica el interés compuesto es en la buena inversión. No hay que tener miedo a la inflación si uno tiene buenos activos, porque si tienes 10.000 euros para invertir y 400 euros al mes para ir haciendo aportaciones, vas a poder conseguir en solo 25 años más de 655.000 euros, de los cuales 525.000 es revalorización, más que suficiente para batir
a la inflación. Me encantaría que crees tu cartera de inversión y que empieces ya a planificarte y a entender qué activos necesitas tú y qué índices y qué acciones y qué activos concretos en tu cartera de inversión, y para ello que sepas que tenemos un programa que es Método Limbes, donde te cogemos de la mano durante llamadas individuales, sesiones grupales y la mejor formación para que puedas planificarte de la mano de mis expertos y de mi mano personalmente para crear tu plan financiero y tu cartera de inversión que te permita batir la inflación, entender la economía y saber cómo protegerte para que el dinero nunca sea un problema en tu vida y puedas tener una vida libre, rica y feliz. Te dejo abajo un enlace con toda la información donde puedes agendar una llamada con mi equipo de admisiones para conocernos y, si cualificas para el programa, ofrecerte una de las plazas de pago para cogerte de la mano y ayudarte a invertir y a crear tu cartera de inversión. Me hubiera encantado que este vídeo saliese publicado un poquito antes en la semana, pero he de deciros que ya he sido papá, se retrasaba un poquito la grabación y aunque estaba previsto para salir el miércoles, mucho mejor tarde que nunca, y por mucho que sea papá y mi hija esté recién nacida, para mí estar aquí semana tras semana es un auténtico privilegio. Así que muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.